Sus manos ya no acariciaban. Sus pies ya no caminaban en la dirección de los pecadores. Su voz ya no era escuchada. Estaba en silencio. Había bajado a la sepultura. Él predicó con su vida la palabra de Dios y seguía predicando en su muerte. Hasta en la tumba, Él nos enseñó a dar pasos de serenidad, respetando y aceptando la voluntad del Padre. Él trabaja en nuestro favor, dando pasos en silencio. La gracia de Dios esté con todos nosotros. Estoy seguro de que más de uno de los que están sentados allí en la iglesia, en aquel lugar donde usted está, no estaría allí si no fuese por la gracia de Dios. Si no fuese por la gracia de Dios, no tendrías la familia que tienes. Si no fuese por la gracia de Dios, no tendrías la salud que tienes. Y si algo está andando mal, la gracia puede sobreabundar en todos aquellos. Bienvenidos entonces, estamos en los pasos de Jesús, un camino de esperanza. Vamos a abrir la palabra de Dios y antes de poder orar, antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración. ¿Está bien? Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice este estudio y que sea de una gran bendición para nuestra caminata cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. En los pasos de Jesús, vamos a leer el texto de Mateo 27, 57 hasta el 66. En estos pasajes está basado el estudio de esta ocasión. Vamos a comenzar con el versículo 57. Dice la Biblia que cuando llegó la noche, es decir, la última hora de la tarde del viernes, Jesús murió más o menos en torno de las 3 de la tarde. Eso menciona Marcos 15, 34. Y en esa fecha, en la latitud de Jerusalén, el sol se ponía alrededor de las 6:30 de la tarde. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, dice la Biblia. ¿Quién era José de Arimatea? Marcos describe a José de Arimatea como miembro del concilio que también esperaban el reino de Dios. Bienaventurados los que esperan el reino de Dios. Dios está preparando un pueblo que espere el reino de Dios. ¿Tú esperas el reino de Dios? Allí la Biblia dice que José de Arimatea se caracterizaba por esperar el reino de Dios. No tiene mejor delicia que esperar el reino de Dios. Cuando un niño espera a su padre, cuando una criatura indefensa espera a alguien que la cuide. Es así el ser humano, espera por su Redentor, espera por la venida del reino de Dios. Una otra característica está en Lucas, que añade que José de Arimatea era un varón bueno y justo, que no había consentido en el acuerdo de los hechos de ellos, es decir, de los fariseos. Juan, el apóstol, dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, no se había declarado, no había llegado a asumir públicamente su filiación. Lo cierto es que en el entierro de Jesús, dispuesto por José de Arimatea, cumplió la predicación o la predicción de Isaías 53, que decía que sería enterrado con los ricos en su muerte. Ahora Jesús estaba en silencio, pero los seguidores de Jesús comenzaron a hablar en voz alta. Vamos ahora entonces al versículo 58. Y allí entonces encontramos que José de Arimatea fue a Pilato. En el libro de Marcos 15:43 dice así: entró osadamente a Pilato. Debe haber demasiado o mucho valor en una persona para presentarse y manifestar simpatía por un hombre que había sido condenado y ejecutado como fue Jesús, como traidor a Roma, y que había sido acusado por la Suprema Corte Judía como blasfemo. El valor de José de Arimatea y de Nicodemo también, que estaba con él, refulge con mayor brillo en contraste con la ausencia de los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Cuando uno ama, asume sin temor su amor. Los que aman son osados, no esconden sus sentimientos. ¿Te vas a casar? Estamos viendo, no sabemos, quién sabe. No, si te dicen, ¿te vas a casar? Sí, claro, me voy a casar y voy a asumir públicamente mi relación con el ser amado.
aprendemos de José de Arimatea la convicción de su amor por Jesús. En el versículo 58 encontramos una declaración simple que dice: Pilato mandó. ¿Qué significa Pilato mandó? Antes de dar la orden de entregar el cuerpo a José de Arimatea, Pilato quería estar seguro de la muerte de Jesús. Entonces obtuvo del centurión la confirmación oficial que Jesús había muerto. Tan rápido. Fueron apenas 6 horas de agonía. Era poco común que un crucificado muriera en 6 horas. Por lo general, la agonía de la muerte continuaba por muchas horas, algunas veces por varios días inclusive. Pero Jesús no murió por las heridas de los clavos, murió por la agonía del peso de los pecados que asumió en sus espaldas. Murió por tu pecado y por mi pecado. En el versículo 61 encontramos a María Magdalena, es decir, María, hermana de Marta. Ella fue una de las últimas personas en abandonar la tumba aquel viernes de tarde. Fue también la primera en llegar el domingo por la mañana. Lucas 23, 48 dice que toda la multitud de los que estaban presentes se volvían. Cuando Cristo murió, todos se fueron. Pero los conocidos y las mujeres que le habían seguido se quedaron allí. Eso se llama fidelidad. Todos lo hacen, todos van, todos desobedecen, todos se visten así. ¿Por qué yo me tengo que vestir diferente? ¿Por qué yo tengo que actuar diferente? ¿Por qué yo tengo que ir a un lugar diferente? ¿Por qué tengo que mirar cosas diferentes? Porque eres hijo del rey. Porque tú no necesitas ir con las corrientes. Tú tienes que ir por el camino correcto. La Biblia llama a esto el camino estrecho. Y especialmente hoy, todos los que esperan el reino de los cielos enfrentan la presión de multitudes que van en dirección contraria. Mi madre tenía 16 años cuando conoció el mensaje de salvación. Fue una Semana Santa, casualmente. Pero detenerse después de salir del colegio en aquel centro de predicación le costaría mucho sufrimiento, inclusive su herencia. Todos sus hermanos le decían: vamos a la casa, mi papá se va a enojar. Pero ella decía: no, yo quiero quedarme, quiero oír la palabra de Dios. Ella sintió gozo y alegría que en ningún otro lugar sintió cuando abrían la palabra de Dios. Y ella era feliz, por eso ella prefería sufrir un poco, pero detenerse a llenar el vacío que había en su corazón. Fue amenazada de perder su lugar en la casa, e inclusive su herencia. Pero ella eligió seguir en ese camino. Un día cuando llegó a su casa, en una noche de aquellas, la puerta estaba cerrada. Ella tocó la puerta insistentemente, pero nunca la puerta se abrió. Sus padres habían decidido que nunca más viviría con ellos. Pero otra puerta se abrió. ¿Saben cuál es esa puerta? La puerta de la gracia de Dios. Una tía la alojó aquella noche. Y de allí en adelante fue Dios quien condujo la vida de mi madre. Ella perdió la herencia, pero ganó la herencia de la vida eterna. Y antes de morir mi abuelo la llamó, y aunque estaba arrepentido por todo lo que había hecho, ella no recibió nada más que una camioneta vieja y 8 vacas. Y cuando mi madre aseguraba el cuerpo de mi abuelo en sus brazos, y él todavía vivo, le decía: perdóname, perdóname. Y mi madre decía: yo te perdono, pero tú tienes que tener el perdón de Dios. Y él dice: ¿cómo yo puedo hacer para tener el perdón de Dios? Repite conmigo. Y ella repitió palabras juntamente con su padre para que en esos últimos momentos él pudiese ser salvo. Yo no sé si finalmente será salvo, pero él pronunció sus últimas palabras fueron: perdóname, oh Dios. Y cuando pronunciaba estas palabras, ella o él murió en los brazos de mi madre. Todos recibieron una porción de la herencia, menos mi madre. Ella dijo que nunca se arrepintió de seguir ese camino. Dios bendijo la vida de ella. Gracias a su fidelidad, todos los hijos y los nietos están esperando la bienaventurada esperanza de la venida de Jesús. La mejor herencia es la que Dios da a sus hijos. No está en la tierra, está en la eternidad. Nosotros no fuimos creados para vivir la vida que vivimos eternamente. Tal vez por eso es que nada en este mundo nos satisface, porque tal vez no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para otro mundo, y ese mundo se llama el cielo. Solo las cosas de Dios nos dan plena satisfacción. No vuelvas con las multitudes, quédate con Jesús al pie de la cruz. Es el lugar más seguro, es el lugar de paz, es la vida que tiene sentido. Con su muerte
y en el silencio de la tumba Cristo escribió nuestra sentencia de vida. Te hago una invitación en esta noche, en el nombre del Señor, allí donde estás, ponte del lado de Jesús y no del lado de las multitudes que corren como locos a la destrucción. Reconócelo como tu Salvador. Si habría una sola decisión, ya habría valido la pena en esta noche. Pero yo sé que hay varias personas que están listas para decirle al Señor, yo me quiero poner de tu lado. Y en cuanto Emil se canta esta canción, yo te invito a ponerte de pie allí donde estás. Si puedes venir un poquito más adelante, ven. Es la forma humana de tomar una decisión y decirle al Señor, yo quiero estar de tu lado. Que Dios te bendiga. Ven a los pasos de Jesús. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Saben, amigos, ¿qué es lo que da más alegría al corazón de Dios? Es cuando uno de sus hijos se acerca y tímidamente toca la mano de Dios y Dios lo abraza y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. El abrazo del Hijo, el abrazo del Padre, el reencuentro de la criatura con su Creador, no tiene cosa más que da más alegría al cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué no te aproximas de Dios allí donde estás? Ven, este es el momento, este es el lugar, esta es la oportunidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación con Dios. Si tú no pensabas hacerlo, Dios sí pensaba hacerlo. Y si tú no quieres hacerlo, Dios sí quiere hacerlo. Y Dios, aunque tú no puedas venir, Él va a tu encuentro. ¿Por qué no levantas las manos y terminas abrazando a Dios? Terminas encontrándote con el Señor. Yo quiero hacer una oración por ti. Por favor, vengan un poquito más. Aquí adelante hay espacio. Siempre habrá espacio en el corazón de Dios. Nunca será demasiado tarde. Todavía hay oportunidad. En el nombre del Señor, ven a los brazos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das el
gozo de la salvación. Tú, Señor, nos abrazas, tú, Señor, nos proteges, tú, Señor, nos quieres salvar. Por favor, Señor, recibe nuestro corazón, aunque no podemos dártelo. Tómalo, es tuyo, transfórmalo por ti. Elévanos a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por nuestra alma. Bendícenos, danos tu paz y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.